Hola chicos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. Les manda nuevamente un saludo muy fuerte, muy afectuoso su profesor Israel Cuevas. Listos aquí para empezar una nueva clase sobre el tema que ya habíamos iniciado. Muy bien, antes de iniciar y continuar con lo que ya vimos, estoy muy contento hoy porque esta es nuestra 10ª clase en YouTube y bueno, pues es un nuevo método de trabajo del que todos estamos aprendiendo, pero en lo personal estoy muy contento de que esta sea nuestra 10ª sesión vía YouTube. Bueno, sin más, vamos a dar inicio. Vamos a recapitular tantito en la sección que haremos. Si se acuerdan, nosotros ya vimos lo que vamos a estar trabajando durante estas sesiones y los pasos que vamos a ir dando poco a poco para poder cumplir nuestro objetivo. Bajo el tema, leer y comentar textos argumentativos. Trabajamos en el paso anterior, el paso 1, lo que vamos a hacer de manera general, la definición de texto argumentativo, las definiciones de argumentos y la estructura de un texto argumentativo, etc. Esto nos va a servir como base para poder continuar en esta segunda sesión que corresponde a este mismo tema. En esta sesión nosotros vamos a dedicarnos a trabajar lo siguiente. Observa con atención. Vamos a ver los tipos de argumentos y formas de validarlos, ejemplos de argumentos, etc. Vamos a basarnos en estos 3 argumentos, en estos 3 tipos de argumentos, que son los más recurrentes, los más fáciles de usar y de encontrar en un cuerpo argumentativo. Recuerda que el producto final pues va a ser la elaboración de un texto argumentativo, pero esto va a ser con clases más adelante, ya una vez que tengamos más bases para poder hacer un texto argumentativo. Empecemos con el primer punto de esta lista, el argumento de autoridad. ¿Qué podemos entender y rescatar de un argumento de autoridad en cuanto a su definición? Dice aquí que este tipo de argumento tiene como base la opinión de una persona a quien se le considera autoridad en el tema. El hecho de que la persona sea una autoridad en el tema vuelve comprobable al argumento que tú estás utilizando. La fuerza de este tipo de argumentos depende de 3 puntos específicos. 1, la experticia de la fuente. ¿Qué significa la palabra experticia? La palabra experticia viene a denotar en su significado cuánta experiencia o qué tan hábil es una persona en su campo. Y esto es importante, por eso lo estoy resaltando, en su campo, para tu argumento, para cómo vas a respaldar tu argumento, a base de quién, en el área de que tú vayas a desarrollar un argumento. Por ejemplo, si hablamos en la actualidad, estamos viendo una cuestión de salud que ya todo el mundo conoce. ¿Quién sería la autoridad que represente mayor veracidad en sus argumentos? Podríamos hablar a nivel nacional de una persona, ojo, puede también ser una institución, la fuente, quien sustente tu argumento. En este caso vamos a poner el ejemplo de Hugo López-Gatell, el secretario de Salud. Entonces, la experticia de Hugo López-Gatell está en el campo, en el área de la salud. Eso es importante que lo tengas en cuenta, porque en el punto 2 me dice que también se tiene que considerar, para dar fuerza a estos argumentos, la relevancia de relación entre contenido y la fuente. Es decir, el contenido es lo que tú intentas demostrar, digamos, la tesis. Ahora,
la fuente tiene que ir directamente relacionada, la persona que tú consideras autoridad tiene que ir directamente relacionada al campo en el que tú te estás desarrollando, ¿sí? En el que tú estás, sí, desarrollando tu argumento. Ojo, López-Gatell sería una autoridad muy fiable, muy buena para sustentar un argumento derivado del ámbito de la salud, ¿sale? Y finalmente el número 3, la confiabilidad que te pueda ofrecer la persona a quien tú consideras autoridad en el tema, porque a lo mejor, refiriéndonos nuevamente a la salud, puede que te encuentres a otras personas que no tienen la misma confiabilidad. No, en esto va a ser el rango de autoridad que pueda tener otra persona de mayor renombre, de mayor prestigio. Bien, hasta aquí con la definición y cómo dar fuerza a un argumento de autoridad. Veamos la estructura. Recuerda que en la clase de español también se pueden encontrar fórmulas. Y esta muy sencilla que tenemos aquí es la siguiente. Dice aquí, X es verdadero porque lo dice N, ¿sí? Donde X es la tesis, X tenemos aquí que es la tesis, y N es la autoridad, en este caso que pusimos ahorita el ejemplo de Hugo López-Gatell. Bien, un ejemplo para dejarlo un poquito más claro. Vamos a escuchar esto. Es razonable aceptar como verdadero el enunciado X porque lo afirma N, ¿sí? Haz de cuenta que lo que dijo López-Gatell es razonable aceptar esta tesis porque lo afirma N, vamos a sustituirlo por el nombre de López-Gatell, que es experto en la materia y ha manifestado tener una opinión objetivamente fundada sobre el asunto en cuestión. Sí va quedando un poco más claro cómo vamos a ir articulando un argumento de autoridad para respaldar tu tesis, ¿sale? A veces podemos encontrar el argumento de autoridad de dos formas, como cita textual, y ya sabes que una cita textual va colocada entre comillas, o parafraseada, es decir, lo que dijo el experto, pero con tus propias palabras, reconociendo que esa paráfrasis es extraída de la idea de la autoridad a la que te estás refiriendo. Bien, esto en cuanto a los argumentos de autoridad. Sigamos con los argumentos por analogía o argumento de analogía. Primeramente viendo su definición, y aquí tenemos una imagen que vamos a aclarar un poquito más adelante, pero primero leamos la definición. Dice aquí que el argumento por analogía es un tipo de argumento que se apoya de la generalización al realizar comparaciones haciendo referencia a elementos en común entre los objetos de argumentación. Vamos a hacer una comparación. A través de esos se deduce lo que es válido para un caso, se deduce que lo que es válido para un caso también aplica para otro. Vamos a ver aquí ese ejemplo. Recuerden, esta imagen la coloqué aquí para que ustedes se vayan familiarizando y que recuerden que lo vimos de cierta manera en clases, en el aula. Premisa mayor, premisa menor, nos daba como resultado una conclusión y esta estructura conformaba a un silogismo. El día de hoy lo vamos a tomar, lo vamos a ver como un argumento por analogía. Continuamos. ¿Cuál es la estructura de un argumento por analogía? Es la siguiente. Tenemos aquí tres pasos. Las dos primeras van a ser, de acuerdo a la imagen anterior, las dos premisas y la tercera que tenemos aquí va a ser la conclusión. Leámoslo. Igual como si fuera una fórmula. A, tenemos la variable A, es similar a la variable B. En ciertos aspectos conocidos, comparten ciertas características. B cuenta con características similares a un tercero, ¿sale? Una tercera variable. Entonces A
también tiene algo en común a C. Vamos a ver un ejemplo para que quede esto más claro, pero también tienes que considerar lo siguiente. Las dos primeras premisas que tenemos aquí son que establecen similitudes bien definidas, nos van a llevar estas dos a una conclusión, ¿sale? Vamos a ver ahora sí el ejemplo para que no te quedes con la duda. Dice así. Tomé este caso hipotético, ¿qué podría pasar en caso de que esto fuera real? No porque yo asegure que esto es real, sino porque a partir de una hipótesis te puedo dar este ejemplo. Dice así, A y B son amigos y van en el mismo salón. Cierto día tenían que presentar un examen de español muy importante para la calificación final. Para este examen, B estudió duramente, mientras que A decidió no darle importancia. B, como era muy bueno, le ayudó a A en el examen. Pero cuando les entregaron los resultados, B sacó 10 y A tuvo 6. A se enfureció y le reclamó a su profesor, diciendo que al tener las mismas respuestas, tenían que sacar la misma calificación. El profesor le dio la razón. Le dijo que eso sería lógico. Sin embargo, le dijo que se dio cuenta de que le copió a B, de que se aprovechó de su nobleza por no haber estudiado. Lógicamente, no puede sacar la misma calificación de B. Es correcto lo que estaba diciendo A. Entonces, vamos a ver esto esquematizado. El argumento por analogía lo vamos a ver aquí desde dos perspectivas. La primera, la de A, la de la variable A, del alumno A o la alumna A. B sacó 10 en su examen. A tiene las mismas respuestas que B. A y B deberían tener la misma calificación, ¿no? Lo que fue A reclamarle a su profesor. Ojo aquí. Hubo la posibilidad de emitir una refutación, contradecir el argumento de A muy fácilmente. Vamos a considerar esto. ¿Qué fue lo que volvió vulnerable al argumento de A? Veamos la refutación, que se establece así como refutación, pero también sigue siendo un argumento por analogía. Veamos estos tres puntos de la refutación. El argumento de analogía que emitió el profesor, en este caso, fue el siguiente. Dice así, B sacó 10 en su examen. A tiene las mismas respuestas que B porque copió. A no puede sacar la misma calificación que B. Y esa es la conclusión del maestro, ¿no? En el caso del ejemplo. Veamos, vamos a detallar que estas dos premisas le dieron una conclusión, pero tenían un lado flaco, una debilidad, que está expuesta en esta segunda premisa que expuso el profesor, lo cual fue que copió. Entonces, tienes que tener muy en claro que los argumentos por analogía, así como cualquier otro argumento, tienen que ser bien sustentados. Si no, fácilmente te pueden llegar con una refutación y tirar todo tu cuerpo argumentativo. Esto puede suceder mucho en los debates. En los debates las personas tienen que ir muy bien preparadas con sus argumentos y toda la información, datos, opiniones de otras personas, hechos, para poder sustentar bien todo su cuerpo argumentativo y dar cero cabida a refutaciones, lo más que se pueda. Y que aunque la parte contraria quiera refutar lo que dice su cuerpo argumentativo, no se pueda, porque los argumentos son muy sólidos. Muy bien, vamos a ver el siguiente tipo de argumento, el argumento causal. ¿Sale? Por definición dice aquí que se refieren a los motivos, este tipo de argumentos se refieren a los motivos que llevan a que se produzca lo afirmado en la tesis, es decir, causa y consecuencia.
sustentando causas, hechos o situaciones que anteceden y explican el origen de una nueva situación. Vamos a ver este ejemplo, un argumento causal. Esto es importante, antes de ver el ejemplo. Un argumento causal responde a la pregunta, ¿por qué sucede? Veamos. Aquí tenemos un esquema que les presento de un eclipse de sol. Todo el mundo sabemos que el eclipse de sol es a causa de que la luna se interpone entre el sol y la tierra en cierto ángulo refleja sombra a una parcialidad del territorio, de un territorio en la tierra. Entonces, los que vemos directamente esa penumbra, esa sombra, apreciamos directamente el eclipse de sol. En la antigüedad, nuestros antepasados creían que esto era porque los dioses estaban enojados. Es decir, imagínate, ¿no? La primera vez que se vio un fenómeno como ¿cuál habrá sido la desesperación de las personas que politeístas, creyendo en muchos dioses, ¿cuál fue la explicación que se intentaron dar desde sus creencias? Los dioses están enojados y entonces tal dios se comió al dios sol, ¿no? Entonces vamos a ver que bajo esta creencia los habitantes de esa época decían el sol se apagó en el cielo o se lo comió el otro dios. Y están enojados porque ya no quieren que nosotros tengamos sol. Imagínate, ¿no? Todo lo que pudieron haber pensado al vivir su primer eclipse de sol. Veamos. ¿Cómo podemos tomar este ejemplo que te estoy dando, que tú ya sabes cuál es el origen de un eclipse de sol, como un argumento causal? Causa y consecuencia. Cuenta con una estructura. La estructura, la primera parte de un argumento causal es exponer la tesis, la idea que se intenta demostrar. De acuerdo al ejemplo que te di de nuestros antepasados, la tesis sería, el sol se ha apagado en el cielo. Esa es una afirmación. Recuerda, como te lo dije en esta parte anterior, responde a la pregunta ¿por qué sucede? Nos planteamos la pregunta, ¿por qué sucedió esto? Y de acuerdo a nuestros antepasados, la respuesta era, los dioses están enojados. Pero esta es una causa sustentada desde las creencias. Y este ejemplo que te doy no es mi afán desmeritar o desvalorar las creencias. Yo también tengo creencias, sino que lo tomo como un ejemplo para que tú veas que también los argumentos de cualquier tipo pueden tener puntos débiles, puntos flacos por los que puede llegar una falta de lógica para una persona y refutar o contradecir lo que tú tomaste mucho tiempo para estudiar. Bien. Esa causa fue sustentada en las creencias. Ya vemos aquí la estructura de este argumento. Tesis, por qué sucedió, y la causa fue sustentada en creencias. Vamos a ver el otro lado. Planteamiento de la tesis. El sol se ha apagado en el cielo. Tenemos la misma que en el argumento anterior. ¿Por qué sucedió esto? Porque es un fenómeno natural que ya tiene explicación científica a nuestra época, en nuestros días ya tiene una explicación científica. Esto, entonces, es una causa sustentada desde la ciencia. Bien. Observa en dónde basas tus argumentos, porque esto es clave para que tu cuerpo argumentativo, como lo vimos en la clase pasada, que era el cuerpo argumentativo, que era la parte más extensa de un texto argumentativo, pueda tener un valor de peso y que pueda ser bien considerada por las personas que lo van a leer. Y si a lo mejor intentas demostrar algo contrario a la creencia de las personas, estas creencias puedan ser modificadas.
Es decir, recuerda que también uno de los objetivos del texto argumentativo es persuadir, entrar a mover algo de las personas y de su forma de pensar y modificarlo, verlo desde otra perspectiva y que adopten tu punto de vista. Muy bien, chicos. Yo creo que hasta aquí es muy buena información, muy buena cantidad de información de cómo, de qué tipos de argumentos vamos a estar trabajando y cómo validarlos, ¿sale? La base es que tu información sea totalmente confiable, ¿sale? Entonces, para cualquiera de los argumentos que tú emplees. Vamos a ver, como ya se volvió costumbre, la frase con la que quiero despedirme el día de hoy del actor Robin Williams, que dice así: el día de hoy no se volverá a repetir. Vive intensamente cada instante, lo que no significa alocadamente, sino mimando cada situación, escuchando a cada compañero, a cada familiar, a cada persona, intentando realizar cada sueño positivo, buscando el éxito del otro y examinándote de la asignatura fundamental, a partir de la asignatura fundamental, el amor. Para que un día no lamentes haber malgastado egoístamente tu capacidad de amar y de dar vida. Bien. Te podría recomendar muchas películas de este personaje, me encantan sus películas, pero ojalá busques alguna y que te llame la atención. Bien, me despido de ustedes y nos vemos en la próxima sesión. Muchas gracias. Hasta la próxima.